El sol de 1920 caía implacable sobre la hacienda San Rafael, en el estado de Guanajuato. Entre los muros de adobe y los corredores de arcos coloniales, vivía una familia que aparentaba honor, pero guardaba una oscuridad profunda como un pozo seco. Esperanza Mendoza tenía 18 años y la belleza de una rosa del desierto. Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que incomodaba a su familia. Su piel morena clara contrastaba con el cabello negro como la noche, siempre recogido en un moño perfecto que su madrastra le exigía. «¡Esperanza! ¡Ven acá inmediatamente!», gritaba doña Carmen desde el gran salón. Su voz áspera resonaba entre las columnas de cantera rosa. Esta mujer de 45 años había llegado a la hacienda 5 años atrás, viuda y con un hijo. Don Ricardo Mendoza, viudo también, se había casado con ella más por conveniencia que por amor. La joven bajó las escaleras de madera, sus zapatos de cuero repiqueteando suavemente. Llevaba un vestido de algodón azul marino, sencillo pero elegante, con mangas largas y cuello alto. Era la única ropa decente que le permitían usar. «Sí, madrastra», respondió con voz serena, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Doña Carmen la observó con esos ojos pequeños y oscuros que siempre parecían buscar defectos. Su vestido de seda negra, adornado con encajes, contrastaba con su actitud fría. «Tu padre quiere verte en el despacho, y esta vez espero que entiendas tu lugar en esta casa». Don Ricardo Mendoza era un hombre de 52 años, alto y corpulento. Su bigote gris y su mirada severa habían intimidado a muchos hombres de negocios. Cuando Esperanza entró al despacho, él no levantó la vista de los papeles que revisaba. «Padre», murmuró ella, manteniéndose de pie frente al escritorio de caoba. «He encontrado un pretendiente para ti», dijo él sin preámbulos. «Don Aurelio Castañeda. Tiene 60 años, es viudo y está dispuesto a casarse contigo sin dote. Considerando que eres una carga para esta familia, es una oferta generosa». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Esperanza. «Padre, yo tengo solo 18 años. Don Aurelio podría ser mi abuelo». «¡Silencio!», rugió don Ricardo levantándose bruscamente. «No tienes derecho a opinar. Eduardo es mi heredero, y tú solo sirves para casarte y quitarte de mi vista». Eduardo, su medio hermano de 20 años, apareció en la puerta con una sonrisa burlona. Era alto como su padre, pero delgado y con facciones más suaves. Su traje de lino blanco, siempre impecable, contrastaba con su carácter cruel. «Hermana querida», dijo con sarcasmo, «deberías agradecer que alguien quiera casarse contigo. No tienes nada que ofrecer». Esperanza sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero no lloró. En cambio, alzó la barbilla con dignidad. «Padre, solo les pido tiempo para acostumbrarme a la idea». «Tienes una semana», gruñó don Ricardo. «Después de eso te casas con don Aurelio y asunto terminado». Esa noche, bajo la luz plateada de la luna llena, Esperanza caminó hacia los establos. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Entre las sombras, una figura familiar la esperaba. «Esperanza», susurró Mateo Herrera. El hijo del capataz tenía 21 años y era todo lo que Eduardo no era. Noble de corazón, trabajador y profundamente enamorado de ella. Su piel bronceada por el sol, sus ojos café y su sonrisa sincera habían robado el corazón de la joven desde que eran niños. «Mateo, no deberías estar aquí», murmuró ella, pero no se alejó cuando él tomó sus manos. «Escuché lo que pasó», dijo él con voz ronca. «No puedes casarte con ese hombre». «No tengo opción», suspiró Esperanza. «Sí la tienes», respondió Mateo con determinación. «Huye conmigo. Iremos a la capital. Empezaremos una nueva vida». Ella lo miró a los ojos, y por un momento el mundo pareció posible. «Mateo, si mi padre nos descubre».
No nos descubrirá, prometió él, sellando sus palabras con un beso suave y desesperado. Pero las paredes tienen oídos, y doña Carmen tenía espías por toda la hacienda. Desde una ventana del segundo piso, observaba la escena con una sonrisa venenosa. Finalmente tenía el arma perfecta para destruir a la hijastra Carta que tanto odiaba. La tormenta se acercaba a la hacienda San Rafael, y Esperanza no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Al día siguiente, el ambiente en la hacienda era tenso como la calma antes del huracán. Esperanza desayunaba en silencio cuando doña Carmen entró al comedor con una sonrisa que helaba la sangre. «Buenos días, querida Esperanza», dijo con voz melosa. «Espero que hayas dormido bien, porque será tu última noche tranquila en esta casa». El corazón de la joven se detuvo. Doña Carmen sacó de su bolso un puñado de cartas atadas con listón rojo. Eran las cartas de amor que Mateo le había escrito durante meses. «¿Reconoces esto, pequeña serpiente?», siseó la madrastra. Esperanza se puso de pie bruscamente, derribando su taza de chocolate. ¿De dónde sacaste eso?» «María, la doncella, las encontró en tu habitación», mintió doña Carmen. En realidad, había sobornado a la muchacha para que las buscara. Imagínate mi sorpresa al descubrir que mi hijastra se rebajaba a tener amoríos con el hijo de un peón. Las puertas del comedor se abrieron de par en par. Don Ricardo entró como toro enfurecido, seguido de Eduardo, que disfrutaba el espectáculo. «¡Dame esas cartas!», rugió don Ricardo. Doña Carmen se las entregó con falsa tristeza. «Querido esposo, traté de proteger el honor de la familia, pero...». Don Ricardo leyó fragmentos en voz alta, su rostro enrojeciendo más con cada palabra. «Mi amada Esperanza, cada día que no puedo tenerte en mis brazos es una eternidad. Sueño con el día en que seamos libres para amarnos sin escondernos». La voz del patriarca tronó por toda la casa. Los sirvientes se asomaban desde las cocinas, los peones se acercaban desde los patios. Todo el mundo sería testigo de la humillación de Esperanza. «Padre, puedo explicar», suplicó ella. «No hay nada que explicar», bramó él. «Has deshonrado el nombre de los Mendoza, te has revolcado con un indio, con un don nadie». Eduardo se cruzó de brazos, sonriendo con crueldad. «Hermana, siempre supe que eras una cualquiera, pero esto supera mis expectativas». «¡Cállate!», gritó Esperanza por primera vez en su vida. «No sabes nada de amor verdadero». Don Ricardo la abofeteó con tanta fuerza que ella cayó al suelo. El silencio se hizo absoluto. Hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. «Trae al muchacho», ordenó don Ricardo a sus hombres. Minutos después arrastraron a Mateo al comedor. Le habían dado una paliza brutal. Su rostro estaba hinchado, su camisa de manta desgarrada y manchada de sangre, pero sus ojos seguían brillando con amor y desafío. «Mateo», susurró Esperanza, tratando de acercarse a él. «¡Quieta!», gritó Eduardo, sujetándola del brazo. Don Ricardo se plantó frente a Mateo. «Así que tú eres el perro que se atrevió a tocar a mi hija». «Señor Mendoza», dijo Mateo con voz ronca pero firme, «yo amo a Esperanza y ella me ama a mí». La respuesta fue otro golpe que lo envió al suelo. «Papá, por favor», lloró Esperanza, «no le hagas daño». «El daño ya está hecho», gruñó don Ricardo. «Este gusano ha corrompido a mi hija, ha mancillado el honor de mi casa». Se volvió hacia Esperanza con una mirada que habría congelado el infierno. «Tienes una hora para empacar lo mínimo indispensable. Te vas de esta casa para siempre. No quiero volverte a ver. No quiero oír tu nombre. No quiero saber si vives o mueres». «¡Ricardo!», intervino doña Carmen con falsa preocupación. «Quizás estás siendo muy duro». «Silencio», rugió él. «Mi decisión es final. Esperanza Mendoza ha muerto para esta familia». Esperanza sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. «Padre, esta también es mi casa. Aquí nacieron mis recuerdos, aquí está enterrada mi madre». «Tu madre se avergonzaría de ti», escupió él.
Agradece que no te mato aquí mismo por la deshonra que nos has causado. Una hora después, bajo un cielo cargado de nubes negras, Esperanza salió de la hacienda San Rafael con una pequeña maleta de cuero. Llevaba puesto su mejor vestido, uno color verde esmeralda que había sido de su madre, y un rebozo de lana. Era todo lo que tenía en el mundo. Los sirvientes lloraban en silencio. Algunos se persignaban al verla pasar. La habían visto crecer, la querían como a una hija. En la puerta principal se volvió para ver por última vez la casa que había sido su mundo. Eduardo la observaba desde una ventana con satisfacción. Doña Carmen sonreía junto a él. Don Ricardo había desaparecido, como si no pudiera soportar la vista de su propia crueldad. Los primeros rayos cayeron cuando Esperanza llegó al camino real. Su cabello se empapó, su vestido se pegó a su cuerpo, pero ella siguió caminando. ¡Esperanza! Se volvió. Mateo corría hacia ella cojeando por los golpes. Su padre lo había echado también de la hacienda. «No te vayas sola», jadeó él. «Iremos juntos a donde sea necesario». Ella lo abrazó con desesperación. «Mateo, no tienes idea de lo que significa dejar todo atrás. Contigo no estoy dejando nada atrás», murmuró él contra su cabello mojado. «Contigo lo tengo todo». Mientras se alejaban por el camino embarrado, Esperanza alzó la vista hacia las colinas que rodeaban la hacienda. Las nubes se abrieron un momento, permitiendo que un rayo de sol iluminara su rostro. «Algún día volveré», murmuró con voz que era más promesa que amenaza. «Y cuando regrese, todo será diferente». El viento llevó sus palabras hacia la hacienda San Rafael, como un presagio del destino que se tejía en silencio. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. 5 años después, el sol de 1925 brillaba con fuerza diferente sobre el mismo camino polvoriento que una vez había visto partir a una joven humillada. Pero ahora, una elegante carreta tirada por 4 caballos blancos se acercaba a la hacienda San Rafael. Dentro del carruaje, una mujer de 23 años observaba el paisaje familiar con ojos que habían visto el mundo. Esperanza ya no era la niña asustada que había huido en la tormenta. Su vestido de seda negra con detalles en oro, su sombrero de ala ancha adornado con plumas y sus guantes de cuero fino hablaban de una posición social muy diferente. «Mamá, ¿es ahí donde naciste?», preguntó una voz pequeña. A su lado, un niño de 4 años de cabello dorado y ojos verdes como los suyos señalaba la hacienda. Gabriel vestía un traje de terciopelo azul marino, como un pequeño príncipe. «Sí, mi amor», respondió Esperanza, acariciando el rostro de su hijo. «Y es hora de que conozcan a su nieto». Mateo, ahora convertido en un distinguido abogado de la capital, cabalgaba junto al carruaje. Los años habían sido generosos con él. Su traje negro impecable, su porte erguido y su mirada inteligente lo hacían parecer un hombre completamente diferente al joven peón que había sido. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal de la hacienda, un murmullo de confusión se extendió entre los sirvientes. ¿Quién era esta dama elegante que llegaba con tal séquito? Don Ricardo, ahora de 57 años y visiblemente envejecido, salió al portal. Su cabello completamente gris y las líneas profundas en su rostro hablaban de años difíciles. Doña Carmen lo siguió, también marcada por el tiempo, pero aún con esa mirada calculadora. Eduardo, de 25 años, había desarrollado una papada incipiente y la mirada arrogante de quien nunca había trabajado realmente. «Buenos días», dijo Esperanza bajando del carruaje con elegancia real. Su voz era ahora más grave, más segura. «Soy doña Esperanza Vázquez de Montemayor, viuda del comerciante don Alejandro Vázquez». La familia la observó con curiosidad, sin reconocerla aún.
Los años, la elegancia y la confianza la habían transformado completamente. «¿En qué podemos servirla, señora?», preguntó don Ricardo con la cortesía que reservaba para la gente de dinero. Esperanza sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vengo a presentarles a mi hijo, Gabriel Vázquez Mendoza». El apellido cayó como una bomba. Don Ricardo se tambaleó ligeramente. Doña Carmen palideció. Eduardo frunció el ceño, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Mendoza», murmuró don Ricardo. Esperanza se quitó lentamente el sombrero, revelando su rostro completamente. «Hola, padre. He vuelto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los sirvientes se persignaron. Algunos comenzaron a llorar de emoción al reconocer a la niña que habían visto crecer. «¡Esperanza!», gritó doña Carmen con horror. «Pero si tú... ¿Creían que había muerto?», preguntó Esperanza con calma glacial. «Lamento decepcionarlos, pero estoy muy viva y muy próspera». Eduardo se acercó con agresividad. «Tú no tienes derecho a estar aquí. Papá te echó para siempre». «Tienes razón», dijo Esperanza, sacando unos documentos de su bolso de mano. «Esperanza Mendoza fue echada para siempre. Pero doña Esperanza Vázquez de Montemayor es dueña de las haciendas de San José y Santa Clara, colindantes con esta propiedad». Don Ricardo arrebató los papeles de sus manos. Sus ojos se agrandaron al leer. Estas escrituras son auténticas». «Por supuesto que lo son», intervino Mateo, acercándose. «Don Ricardo, soy el licenciado Mateo Herrera, abogado de la señora Vázquez. Espero que me recuerde. Si las revelaciones anteriores habían sido shocks, esta fue una explosión nuclear». Don Ricardo reconoció inmediatamente al joven peón a quien había mandado golpear años atrás. «¡Tú!», rugió. «¡Tú eres el hombre que ama a su hija!», terminó Mateo con dignidad. «Y ahora el representante legal de una de las mujeres más ricas de Guanajuato». Doña Carmen se desplomó en una silla que alguien había traído. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Oh, pero está pasando», dijo Esperanza alzando a Gabriel en brazos. «Y este pequeño príncipe es su nieto. Gabriel, saluda a tu abuelo». El niño, educado como un perfecto caballerito, se quitó su pequeño sombrero e hizo una reverencia. «Mucho gusto, señor abuelo». Don Ricardo miraba al niño como si fuera una aparición. Los ojos verdes, el cabello dorado, los rasgos finos. Había algo familiar en ese rostro que lo perturbaba profundamente. «¿Quién es el padre del niño?», preguntó con voz temblorosa. Esperanza sonrió misteriosamente. «Eso, querido padre, es una historia para otro día. Por ahora, solo diré que Gabriel es un Mendoza y tiene más derecho a esta tierra que cualquier otro». Eduardo explotó. «Esto es ridículo. Ella es una bastarda mentirosa». «¡Eduardo!», rugió don Ricardo, pero había algo en su voz que sonaba más a miedo que a autoridad. «Tranquilo, hermanito», dijo Esperanza con calma venenosa. «Tendremos mucho tiempo para conocernos mejor. Verás, he comprado la casa de huéspedes del pueblo y estaré viviendo ahí por una temporada». Se volvió hacia los sirvientes que la observaban con adoración. «María, Rosa, Joaquín, me da tanto gusto verlos». Los sirvientes se acercaron tímidamente. María, la vieja cocinera, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Niña Esperanza, pensábamos que habías muerto». «Morí como niña», respondió Esperanza suavemente, «pero renací como mujer». Esa noche, en la casa de huéspedes del pueblo, Esperanza cenaba con Mateo y Gabriel. El niño dormía en sus brazos cuando Mateo finalmente preguntó lo que había estado carcomiendo su mente todo el día. «Esperanza, la forma en que tu padre miró a Gabriel, ¿hay algo que no me has dicho?». Ella alzó la vista, y por primera vez en años, Mateo vio vulnerabilidad en sus ojos. «Mateo», murmuró, «hay secretos en esta familia que son más oscuros que la noche. Cuando llegue el momento, cuando sea necesario,
Te contaré toda la verdad sobre Gabriel. ¿Es mío?, preguntó él con voz casi inaudible. Esperanza le tomó la mano. Gabriel es nuestro ahora. Eso es lo único que importa. Pero en sus ojos, Mateo vio que había una historia mucho más complicada. Una historia que cambiaría todo cuando finalmente saliera a la luz. En la hacienda, don Ricardo no pudo dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gabriel y recordaba una noche oscura de 5 años atrás que había tratado de borrar de su memoria para siempre. La venganza de Esperanza apenas había comenzado. Los días siguientes trajeron un cambio extraño a la hacienda San Rafael. Esperanza visitaba diariamente, siempre elegante, siempre serena, como si nunca hubiera sido expulsada de allí. Sus visitas tenían un propósito específico: conocer cada detalle de la situación financiera de su familia. «Buenos días, papá», decía cada mañana, llegando con Gabriel de la mano. El niño se había ganado rápidamente el corazón de los sirvientes con su educación y dulzura. Don Ricardo no sabía cómo manejar esta nueva versión de su hija. La Esperanza que había conocido era tímida y obediente. Esta mujer era calculadora y misteriosa. «¿Qué quieres, Esperanza?», le preguntó un día, cuando ella apareció en su despacho, revisando los libros de contabilidad con Mateo. «Solo conocer el estado de la familia», respondió ella inocentemente. «Después de todo, esta fue mi casa por 18 años». Lo que don Ricardo no sabía era que Esperanza y Mateo habían estado comprando discretamente todas las deudas de la hacienda. Los prestamistas de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí habían vendido gustosos los pagarés a la rica viuda que pagaba al contado. Eduardo, mientras tanto, vivía en una burbuja de negación. Se negaba a creer que su hermanastra hubiera regresado más poderosa que él. «Es una farsa», le decía constantemente a su madre. «Esa mujer no puede haber conseguido tanto dinero honradamente». Doña Carmen, sin embargo, había desarrollado un sexto sentido para el peligro. «Eduardo, algo no está bien. Esa mujer planea algo». Sus sospechas se confirmaron cuando Esperanza apareció un día con un regalo especial para su padre: una botella de coñac francés. «Para celebrar nuestro reencuentro», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Esa noche, don Ricardo bebió generosamente. Al día siguiente, amaneció gravemente enfermo. El médico del pueblo diagnosticó una intoxicación severa. «Es extraño», murmuró el doctor. «Casi parece como si hubiera ingerido algo venenoso, pero en dosis muy pequeñas». Doña Carmen miró a Esperanza con sospecha. «¿Tú tuviste algo que ver con esto?». «Por supuesto que no», respondió Esperanza con ojos inocentes. «¿Por qué habría de hacerle daño a mi querido padre?». Pero esa misma noche, cuando don Ricardo se había recuperado lo suficiente como para levantarse, Esperanza entró a su habitación sin ser anunciada. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. Don Ricardo, débil pero alerta, la observó con creciente temor. «¿Qué quieres de mí?». Esperanza se sentó en la silla junto a su cama, cruzó las piernas con elegancia y sonrió. «Quiero la verdad, papá. La verdad sobre la noche que me echaste de casa». «Ya conoces la verdad», murmuró él. «Conozco parte de la verdad», corrigió ella. «Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que pasó antes de que descubrieras mis cartas con Mateo». El rostro de don Ricardo se puso pálido como la cera. «No sé de qué hablas». «¿No?», preguntó Esperanza, sacando una pequeña daga de plata de su bolso. «Entonces, déjame refrescar tu memoria. La noche antes de que doña Carmen encontrara mis cartas, tú viniste a mi habitación». Don Ricardo comenzó a temblar. «Esperanza, por favor». «Estabas borracho», continuó ella con voz fría como el hielo. «Dijiste que mi madre había sido la única mujer que realmente habías amado. Dijiste que yo me parecía tanto a ella que no podías resistirte». «¡Para!», gritó él débilmente. «No me detuve esa noche cuando me suplicaste»,
respondió Esperanza, acercando la daga a la garganta de su padre. ¿Por qué habría de detenerme ahora? La verdad cayó como un rayo en la habitación silenciosa. Gabriel no es hijo de ningún comerciante español, ¿verdad, papá? Gabriel es tu hijo, tu nieto y tu hijo. Don Ricardo sollozó como un niño. Esperanza. Yo estaba borracho. No sabía lo que hacía. Oh, sabías perfectamente lo que hacías, siseó ella, y cuando descubriste que estaba embarazada, convenientemente encontraste esas cartas que doña Carmen había robado. Fue la excusa perfecta para echarme y esconder tu crimen. Por favor, no digas nada, suplicó él. Esperanza se puso de pie guardando la daga. No diré nada, aún. Pero quiero que sepas que cada día que Gabriel crezca, cada día que se parezca más a ti, recordarás lo que me hiciste. Salió de la habitación dejando a don Ricardo destruido. Mientras tanto, Mateo investigaba por su cuenta. Como abogado, tenía acceso a registros que otros no podían ver. Una tarde, llegó a la casa de huéspedes con noticias perturbadoras. Esperanza, dijo tomando sus manos, he revisado todos los documentos legales de la hacienda. Tu familia está en bancarrota total. Deben más dinero del que la propiedad vale. Lo sé, respondió ella calmadamente. ¿Lo sabías? Preguntó él sorprendido. Mateo, yo compré todas esas deudas, reveló ella. La hacienda San Rafael me pertenece legalmente. Puedo ejecutar la hipoteca cuando quiera. Mateo la miró con una mezcla de admiración y temor. Esperanza, ¿qué planeas hacer? Justicia, respondió ella simplemente. 5 años de planificación, 5 años de construcción de poder. Todo para este momento. ¿Y Gabriel? Preguntó Mateo. ¿Cuál es la verdad sobre Gabriel? Esperanza cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas que había contenido por años. Gabriel es hijo de mi padre, murmuró. La noche antes de que me echaran, él abusó de mí. Cuando me fui contigo, ya estaba embarazada y no lo sabía. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esperanza, ¿por qué nunca me dijiste? Porque me daba vergüenza, lloró ella. Porque tenía miedo de que me rechazaras como él me rechazó. Cuando Gabriel nació en la capital, inventé la historia del comerciante español para protegerlo y para protegerme. Mateo la abrazó con fuerza. Esperanza, nada de esto cambia lo que siento por ti. Nada de esto es tu culpa. ¿Y Gabriel? Preguntó ella entre lágrimas. Gabriel es nuestro hijo, dijo Mateo firmemente. Él no tiene la culpa de las acciones de don Ricardo. Lo amo como si fuera mi sangre. Esa noche, doña Carmen hizo su último movimiento desesperado. Sabía que Esperanza planeaba algo terrible y decidió eliminarla antes de que fuera demasiado tarde. Mezcló arsénico en el té que tradicionalmente se servía en la casa de huéspedes. Pero su plan falló cuando María, la vieja cocinera, vino a advertir a Esperanza. Niña, murmuró la anciana. Doña Carmen estuvo en las cocinas esta tarde. Vi que echó algo en la tetera que le mandamos. Esperanza sonrió fríamente. Era el error que había estado esperando. En la mañana siguiente llegó a la hacienda con el té intacto y una sonrisa angelical. «Buenos días, querida madrastra», dijo dulcemente. «María me contó que preparaste personalmente mi té de anoche. ¡Qué detalle tan considerado!». Doña Carmen palideció. «De hecho», continuó Esperanza, «estaba tan conmovida por tu gesto que decidí traerte una taza a ti también, para que podamos brindar juntas por los viejos tiempos». Le extendió la taza envenenada a doña Carmen, que se quedó paralizada de terror. «¿Qué pasa?», preguntó Esperanza con falsa inocencia. «¿No quieres beber el té que preparaste con tanto amor?». Eduardo, que había presenciado la escena, comenzó a entender la magnitud de la situación. Su hermanastra no solo había regresado rica y poderosa, había regresado letal. Don Ricardo, observando desde su ventana, sufrió un infarto masivo.
El shock de ver a su esposa atrapada en su propia trampa, combinado con la culpa de sus propios crímenes, fue demasiado para su corazón débil. Mientras lo llevaban de emergencia al médico, Esperanza se volvió hacia Eduardo con una sonrisa que prometía más revelaciones devastadoras. «Hermano querido», dijo suavemente, «creo que es hora de que toda la familia conozca algunos secretos muy interesantes. Mañana habrá una reunión en el pueblo y todos están invitados». La tormenta final estaba a punto de desatarse sobre la hacienda San Rafael. El día había llegado. Esperanza había citado a toda la familia, a los principales terratenientes de la región y a las autoridades locales en la plaza principal del pueblo. Corrían rumores de que haría un anuncio importante sobre asuntos familiares. La plaza estaba repleta. Don Ricardo, recuperándose apenas del infarto y en silla de ruedas, fue traído por Eduardo y doña Carmen. Los tres presentaban un aspecto demacrado, como condenados, esperando su sentencia. Esperanza apareció vestida completamente de negro, con Gabriel de la mano. Su elegancia contrastaba dramáticamente con la desesperación de su familia. Mateo la acompañaba, portando una carpeta llena de documentos legales. «Queridos vecinos y amigos», comenzó Esperanza con voz clara que resonó por toda la plaza. «Los he convocado para hacer justicia después de 5 años de silencio». Un murmullo recorrió la multitud. Todo el mundo recordaba el escándalo de la joven Mendoza que había sido expulsada por deshonrar a su familia. «Hace 5 años», continuó, «fui echada de mi casa por el supuesto crimen de amar a un hombre bueno». Señaló a Mateo. «Se me acusó de deshonrar el nombre de los Mendoza por correspondirme con el hijo del capataz». Eduardo se puso de pie desde su lugar. «Esperanza, no tienes derecho a venir aquí a...» «Silencio», rugió ella con una autoridad que hizo que Eduardo se desplomara de vuelta en su asiento. «Hoy hablaré yo y tú escucharás». Se volvió hacia la multitud. «Pero esa no fue la verdadera razón por la que me echaron. La verdadera razón es mucho más oscura, mucho más terrible». Alzó a Gabriel en brazos. El niño, educado y hermoso, saludó tímidamente a la multitud. «Este es Gabriel Vázquez Mendoza», anunció. «Mi hijo, el nieto de don Ricardo Mendoza». La multitud murmuró aprobatoriamente. Un nieto era una bendición. «Pero Gabriel no solo es el nieto de don Ricardo», continuó Esperanza, su voz elevándose dramáticamente. «Gabriel también es su hijo». El silencio fue absoluto. Luego comenzaron los gritos de horror y asombro. «La noche antes de que me echaran», gritó Esperanza por encima del tumulto, «mi padre, borracho y descontrolado, entró a mi habitación y abusó de mí. Cuando descubrió que estaba embarazada, convenientemente encontró mis cartas de amor y me echó para esconder su crimen». Don Ricardo trató de ponerse de pie de la silla de ruedas, pero se desplomó, sufriendo otro infarto. «¡Mentira!», gritó Eduardo desesperado. «Ella está mintiendo». «¿Estoy mintiendo?», preguntó Esperanza. Le hizo una seña a Mateo, quien comenzó a leer documentos. «Certificado médico del doctor Ramírez de la capital», leyó Mateo con voz potente. «Confirma que Gabriel Vázquez Mendoza nació exactamente 9 meses después de la fecha en que Esperanza Mendoza fue expulsada de la hacienda San Rafael». La multitud comenzó a volverse hacia don Ricardo con disgusto y horror. «Examen de sangre realizado por el Hospital General», continuó Mateo, «confirma que Gabriel comparte sangre directa con don Ricardo Mendoza, en proporción consistente con una relación padre-hijo». «¡No!», sollozó doña Carmen. «Ricardo, di algo». Pero don Ricardo no podía hablar. El shock y la vergüenza lo habían destruido completamente. Esperanza no había terminado. «¡Y hay más!», gritó. «Doña Carmen Mendoza intentó envenenarme anteayer». Sacó la tetera y la taza intacta. «Aquí está la evidencia. Arsénico en el té que preparó para matarme». La multitud se volvió hacia doña Carmen como una manada de lobos. Ella se encogió en su asiento, paralizada de terror.
Pero la justicia no ha terminado, continuó Esperanza. Como muchos de ustedes saben, soy ahora doña Esperanza Vázquez de Montemayor, dueña de las haciendas vecinas. Sacó otro documento. Y como muchos no saben, también soy ahora la dueña legal de la hacienda San Rafael. Eduardo se puso de pie, como si lo hubieran electrocutado. ¡Eso es imposible! ¡Licenciado Herrera!, gritó Esperanza. Mateo desplegó una orden judicial. Por orden del Tribunal Superior de Guanajuato, la hacienda San Rafael pasa a ser propiedad de doña Esperanza Vázquez de Montemayor por ejecución de hipoteca. Las deudas acumuladas de don Ricardo Mendoza superan el valor de la propiedad, continuó. Todas esas deudas fueron compradas legalmente por doña Esperanza. Eduardo se desplomó como si le hubieran disparado. No, no puede ser. Oh, pero puede ser, rugió Esperanza triunfante. 5 años de planificación, 5 años construyendo poder y riqueza, todo para este momento de justicia. Se volvió hacia la multitud. Don Ricardo Mendoza violó a su propia hija. Doña Carmen intentó asesinato. Eduardo vivió como un parásito del trabajo ajeno. La multitud comenzó a gritar, pidiendo justicia. Algunos hombres se acercaron amenazadoramente hacia la familia Mendoza. «Pero yo no soy como ellos», gritó Esperanza, calmando a la multitud. «Yo no busco venganza sangrienta, busco justicia legal». Se acercó a don Ricardo, quien respiraba con dificultad. «Padre», dijo suavemente, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Te perdono, pero nunca olvidaré». Luego se volvió hacia Eduardo. «Hermano, tienes una semana para abandonar la hacienda. Te permitiré llevarte tus pertenencias personales, nada más». Finalmente, se dirigió a doña Carmen. «¿Y tú? Las autoridades decidirán qué hacer contigo por intento de asesinato». La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Esperanza alzó a Gabriel en brazos y tomó la mano de Mateo. «La hacienda San Rafael tiene nuevos dueños», gritó, «y bajo nuestro cuidado florecerá como nunca antes». La multitud estalló en vítores. Los sirvientes de la hacienda lloraban de alegría. Su niña querida había regresado no como víctima, sino como conquistadora. Esa noche, mientras la familia Mendoza empacaba sus pertenencias en la humillación más completa, Esperanza caminaba por los corredores de su casa recién recuperada. Mateo la encontró en el jardín donde solían encontrarse de jóvenes. «Lo lograste», murmuró él, abrazándola por detrás. «Lo logramos», corrigió ella, recargándose contra su pecho. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Gabriel corría entre los rosales, riendo con la inocencia de un niño que no comprendía completamente la tragedia de su origen. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Mateo. Esperanza miró hacia las ventanas de la casa, donde una vez había sido una niña asustada. «La justicia nunca es fácil», murmuró, «pero era necesaria». Se volvió en sus brazos. «Mateo Herrera, ¿quieres casarte conmigo?» Otra vez, él sonrió. «Esperanza Mendoza, me casaría contigo 1000 veces». Se besaron bajo las estrellas, mientras la hacienda que una vez las había rechazado, ahora les pertenecía completamente. La historia de la joven expulsada había terminado. La historia de la mujer triunfante acababa de comenzar. 3 años después, el sol de 1928 brillaba dorado sobre la hacienda San Rafael, ahora rebautizada como Hacienda Santa Esperanza. Los campos florecían como nunca antes, los trabajadores sonreían, y la prosperidad se respiraba en cada rincón. En el gran salón que una vez había sido testigo de su humillación, Esperanza Herrera de Mendoza había recuperado legalmente su apellido de nacimiento, daba los últimos retoques a su vestido de fiesta.
Hoy celebraban el 7º cumpleaños de Gabriel y el 2º aniversario de su matrimonio con Mateo. Gabriel había crecido hasta convertirse en un niño brillante y hermoso, sin saber nunca la verdad completa de su origen. Para él, Mateo era simplemente papá, y esa era toda la verdad que necesitaba. «Mamá, ¿ya llegaron los invitados?», preguntó el niño, corriendo hacia ella con su traje de terciopelo azul. «Ya vienen, mi amor», respondió Esperanza, arreglándole la corbata. A los 26 años, se había convertido en una mujer de belleza serena y autoridad natural. Su vestido de seda verde esmeralda la hacía lucir como una reina. Mateo entró al salón, elegante en su traje negro. A los 30 años, era un hombre próspero y respetado, no solo como abogado, sino como copropietario de la hacienda más productiva de la región. «Los Ramírez ya llegaron», anunció, «y el gobernador del estado viene en camino». Esperanza sonrió. Qué diferente era recibir invitados como dueña de casa que como la hija despreciada que una vez había sido. «¿Alguna noticia de...?» comenzó a preguntar, pero se detuvo. «Eduardo está trabajando como contador en una oficina de Guadalajara», reportó Mateo suavemente. «Se casó con la hija de un comerciante. Parece tranquilo». Esperanza asintió. Había decidido hace tiempo que el resentimiento era un veneno que solo lastimaba a quien lo guardaba. «¿Y doña Carmen?» «Sigue en la cárcel de mujeres de la capital. Le quedan 2 años por el intento de envenenamiento». «¿Y mi padre?» Mateo dudó un momento. «Murió la semana pasada en el asilo donde lo habías puesto. El director dice que sus últimas palabras fueron tu nombre». Esperanza cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había una tristeza profunda, pero también paz. «Que Dios lo perdone», murmuró. «Yo ya lo hice hace mucho tiempo». La fiesta fue un éxito rotundo. Gabriel corrió por el jardín con los otros niños, recibiendo regalos y felicitaciones. Los adultos brindaban por la prosperidad de la familia Herrera Mendoza y por la transformación milagrosa de la hacienda. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se habían retirado, la pequeña familia se sentó en el portal a ver las estrellas. «Mamá», preguntó Gabriel de repente, «¿por qué algunas personas dicen que yo me parezco mucho a ti, pero otras dicen que me parezco al abuelo que murió?» Esperanza y Mateo intercambiaron una mirada. Habían sabido que este día llegaría. «Mi amor», dijo Esperanza suavemente, «las familias son complicadas. A veces las personas se parecen por razones que son difíciles de explicar». «Pero tú me quieres mucho, ¿verdad?», preguntó Gabriel. «Más que a mi propia vida», respondió ella, abrazándolo fuerte. «Y papá Mateo me quiere», siguió el niño. «Eres mi hijo en todo lo que importa», dijo Mateo firmemente, «y siempre lo serás». Gabriel sonrió satisfecho y se quedó dormido entre sus padres. «¿Crees que algún día debamos decirle la verdad completa?», murmuró Mateo. «Cuando sea lo suficientemente grande para entender que su valor no depende de su origen», respondió Esperanza. «Cuando sepa que es amado incondicionalmente». Mateo besó su frente. «Eres la mujer más fuerte que conozco». «No», corrigió ella, mirando la hacienda que ahora era su reino. «Solo soy una mujer que se negó a que la quebraran». Una brisa suave movió las cortinas blancas del portal. En alguna parte de la distancia, un búho cantó su canción nocturna. La niña que una vez había sido expulsada en una tormenta, ahora era la señora de todo lo que podía ver. Había transformado el dolor en poder, la humillación en triunfo y el rechazo en un hogar lleno de amor. La justicia, después de todo, a veces llegaba tarde, pero siempre llegaba. La historia de Esperanza nos recuerda que nuestro pasado no define nuestro futuro, que el dolor puede convertirse en fortaleza, que la injusticia puede motivarnos hacia la grandeza y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. No importa qué tan oscura parezca la noche, no importa qué tan perdidos nos sintamos,
Siempre existe la posibilidad de reescribir nuestra historia. Esperanza fue expulsada como víctima, pero regresó como conquistadora. Tú también tienes ese poder dentro de ti. Tu historia no ha terminado de escribirse y el próximo capítulo puede ser el más glorioso de todos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a escuchar una oración que puede cambiar tu vida. Padre Celestial, así como transformaste el dolor de Esperanza en propósito, transforma también nuestras heridas en fortaleza. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han lastimado, no por ellos, sino por nuestra propia paz. Danos la sabiduría de Esperanza para convertir cada obstáculo en escalón, cada rechazo en redirección hacia tu plan perfecto. Que nuestras victorias glorifiquen tu nombre y que nuestro testimonio inspire a otros. En el nombre de Jesús. Amén.